Mi Padre, tú eres grande, Señor. Tú eres digno. Tú eres poderoso, Padre. Tú eres el gran yo soy, mi Dios. A ti adoramos, a ti exaltamos, a ti, oh mi Dios, rendimos honor, honra, gloria y tributo. A ti, oh Padre mío, nos rendimos este día y decimos, henos aquí, oh Padre, tus hijos este día, buscando tu rostro, buscando tu presencia, buscando escuchar de ti. Padre mío, glorifícate, Señor, y háblanos de una manera especial, te lo suplico, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Qué hermoso es estar en la casa del Señor, ¿no? Qué lindo es alabar a Dios. Así es de que vamos a nuestras Biblias al libro de Colosenses, capítulo 4 es donde vamos a estar estudiando este día. Y el día de hoy, hermanos, vamos a darle a continuidad a este mensaje en el libro de Colosenses, y vamos a terminar el libro del día de hoy. ¿Qué les parece? Vamos a terminar el libro de Colosenses el día de hoy. Así es de que el tema de hoy es los colaboradores del reino. Los colaboradores del reino es el tema que vamos a estar tocando este día. Este libro, hermanos, a mí personalmente me ha ministrado muchísimo, porque comenzamos en el primer capítulo de Colosenses, donde el apóstol Pablo nos habla acerca de la fe, nos habla acerca del amor y nos habla acerca de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Después nos continúa enseñando acerca de la preeminencia del Hijo de Dios, de la preeminencia de Cristo Jesús. Después habla acerca de la esperanza de gloria que tenemos en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿no? Porque el apóstol Pablo no solamente nos enfoca o nos lleva a poner los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, el cual nos dice, confías en Dios, confía también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo os lo hubiera hecho saber. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. O sea, Pablo nos dice a nosotros en este libro a los colosenses que nosotros tenemos que vivir una vida firme en Cristo Jesús, confiando en su soberanía, confiando en su obra completa y completada en la cruz del Calvario, donde Él dio su vida para que tú y yo ahora pudiésemos tener vida en Cristo Jesús. Y hoy día terminamos el capítulo hablando acerca de los colaboradores del reino. O sea, un llamado a servir con fidelidad y propósito. Ahora, ¿alguna vez te has sentido como una pieza pequeña en un gran rompecabezas? ¿Sabes lo que es un rompecabezas, no? ¿Alguna vez te has sentido como una pieza pequeña en ese gran rompecabezas? Ahora, a veces pensamos que para ser importante en el reino de Dios, hermanos, hay que ser un pastor, hay que ser un líder, o hay que ser alguien de nombre para que me tomen en cuenta y para que Dios me tome en cuenta a mí. Pero la realidad del asunto es que el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses nos revela algo más importante y poderoso para nosotros. ¿Por qué? Porque aquí en estos últimos versículos que vamos a leer el día de hoy, va a mencionar nombres que no se han mencionado muchas veces o no se encuentran en ninguna otra parte de la Escritura, sino que solamente aquí en esta carta a los Colosenses. Por ello es que Pablo menciona a quién, menciona a Tíquico, menciona a Onésimo, menciona a Epafras, a Lucas, a Arquipo, nombres que quizá no aparecen en portadas, pero que tienen un lugar eterno en la historia de la fe. Un lugar eterno
en la historia de la fe. ¿Por qué, iglesia? Porque muchas veces decimos nosotros, hey, ¿sabes qué? Yo en realidad no hago nada, no aporto en lo absoluto para el reino de Dios. Pero quiero que sepas que estás equivocado, equivocada. Porque la palabra de Dios nos dice, específicamente Jesús hablando a aquellas personas que le seguían a Él, cuando les dice a la iglesia, a las multitudes, que cualquiera que dé a uno un vaso de agua en su nombre, lo hace como si se lo estuviese dando a Él mismo. O sea, no necesariamente tienes que estar en la plataforma, detrás de estos micrófonos, no tienes que estar detrás de este púlpito para ser reconocido por aquel el cual te llamó al reino de Dios. Porque Dios conoce tu corazón y conoce tu servicio, tu entrega y tu devoción al Señor. Cada uno con su rol único juega una parte esencial en el cuerpo de Cristo. Hoy tú y yo somos llamados a colaborar en el reino de Dios. A colaborar en el reino de Dios. ¿De qué manera? Dios nos lo va a mostrar. Dios nos lo va a mostrar. ¿Por qué nos lo va a mostrar? Porque necesitamos, ¿qué? Necesitamos saber el hecho de saber dónde Dios nos quiere poner y de qué manera Él nos quiere usar. Nos quiere usar con el fin y el propósito de que las personas en este mundo vean lo que Él puede hacer en un corazón, en una vida, en una persona que está dispuesta a seguirle a Él, a hacer la voluntad de Él y a glorificar su nombre ante todas las cosas. Porque al final del día nuestra vida debe reflejar la vida de Jesús. Nuestra manera de vivir debe de llamar la atención a aquellas personas que no conocen del reino de Dios, para que vean lo que Dios puede lograr en alguien como nosotros. Porque la palabra de Dios nos dice que un día estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirables. Y nos ha hecho hijos del Dios Altísimo. Por ello es que hoy vamos a ver vamos a ver cómo hombres comunes con corazones comprometidos fueron usados de una manera sobrenatural en el reino de Dios. Como tú y yo también podemos ser usados, hermanos, de una manera sobrenatural en el reino de Dios. Dios desea, anhela que cada uno de nosotros juegue un papel específico en el reino de Dios. Solamente Él sabe lo que cada uno de nosotros puede hacer. Por ello, Colosenses capítulo 4 de los versículos 7 al 18 nos muestra cómo cada creyente tiene un papel en la obra de Dios. Y cómo el trabajo en equipo, la perseverancia y la fidelidad son esenciales en el servicio a Cristo. Son esenciales. ¿Por qué? Porque Dios no busca en cada persona o cada persona que venga a Él y le ofrezca a Él un sacrificio para arreglar su vida con Él. Dios busca a un hombre o una mujer obediente, fiel a su palabra, fiel a la enseñanza de ella, porque en ella y a través de ella vamos a aprender a agradar a Dios. Los sacrificios son fáciles de adquirir. Trabajas duro, lo colectas, llegas a la iglesia y lo das. Y cuando lo das, lo entregas y el sacerdote o la iglesia lo recibe. Y cuando lo reciben, lo ponen al uso de la obra de Dios. Pero ese sacrificio no necesariamente quiere decir que es lo que te pone a cuentas con Dios. Lo que te pone a cuentas con Dios es tu obediencia a su palabra, tu fidelidad al Señor, que en cada situación, en cada momento, sea Él el centro de tu vida, a quien tú clamas, a quien tú te diriges en momentos difíciles en la vida. Por ello es que ahora al terminar nosotros, al concluir el libro de Colosenses, hermanos, vamos a mirar cómo estos hombres
que al final del día no están, como dijimos, en portadas, no están en ninguna magazine, ni sus nombres son repetidos en ningún lugar, sino solamente fueron fieles al llamado, fieles a lo que Dios les dio a hacer mientras caminaban al lado del apóstol Pablo y sirvieron al Señor con las capacidades, con la capacidad y con las habilidades que Dios les dio a ellos para servir en el reino de Dios. Así es de que con el tema que vamos a mirar este día, que dijimos que es los colaboradores del reino, vamos a dar inicio con el primer punto que vamos a tocar este día. El primer punto, hermanos, es la fidelidad en el servicio. Y lo vamos a mirar de los versículos 7 al 9, donde el versículo 7 nos dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, dice, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Pablo, en su salutación final, menciona a Tíquico y lo describe como amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Tíquico fue un colaborador cercano del apóstol Pablo. Aparece varias veces, hermanos, en el Nuevo Testamento como mensajero y apoyo pastoral al apóstol Pablo. Pero hay algo acá específico que el apóstol Pablo menciona. ¿Por qué? Porque en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 21, Pablo hace mención de Tíquico, donde dice el versículo 21, dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago y todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. O sea, mientras él estaba en Roma, lo envió a Éfeso. ¿Para qué? Para que hiciese saber a la iglesia acerca de sus asuntos. Y en el libro de Tito también nos dice, en el capítulo 3, versículo 12, dice: cuando envié a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicápolis, porque allí he determinado pasar, ¿qué? Pasar el invierno. Nuevamente hace mención de Tíquico. ¿Por qué? Porque Tíquico era el que iba de un lugar a otro llevando la palabra, llevando el mensaje que el Señor ponía en el corazón del apóstol Pablo para las iglesias. Pero en segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 12 nos dice el apóstol Pablo: a Tíquico lo envía ¿a dónde? Lo envía a Éfeso. Lo envié a Éfeso. Cuando él hace mención de Tíquico, la manera de expresarse, él dice que él es un hermano amado. Un hermano amado. O sea, la palabra amado, hermanos, proviene del griego y se dice agapetos, y esta palabra se refiere a alguien profundamente querido, a alguien que se tiene en alta estima, alguien quien es una persona que amas con toda sinceridad, que aprecias con amor genuino, reconocido como valioso en relaciones efectivas y espirituales. Ahora, no es simplemente cariñoso o emocional, es una expresión de un valor espiritual único que se expresa de alguien a quien tú amas con aquella entrega y pasión única. Porque sabes que este individuo, esta persona, es una persona en la cual tú puedes confiar ciegamente. Confiar ciegamente.
Ahora, cuando nos dice que es un hermano amado, no solamente nos habla de una persona que tiene un afecto más profundo que lo que es un amigo. Es como si fuese un hermano biológico, como si fuese alguien con quien tú creciste desde tu infancia, como que si fuese alguien que comparte tu misma sangre, alguien quien tú valoras y estimas, alguien a quien tú realmente estás dispuesto aún a dar tu propia vida por él. Esa es la manera en la cual el apóstol Pablo hace mención de ¿quién? Hace mención de Tíquico. Pero las cualidades que miramos en Tíquico, hermanos, son cualidades de un ministro fiel. De un ministro fiel. La palabra ministro es siervo, alguien que sirve, alguien que ministra sirviendo mesas, alguien que ministra la palabra de Dios, alguien que ministra pasando boletines, alguien que ministra pasando el vacuum a la iglesia, aquí al santuario, alguien que está sirviendo. Es lo que significa la palabra ministro, alguien quien sirve. Pero él dice que él es un fiel ministro, quiere decir que hace todo con fidelidad y entrega absoluta al Señor. Y esa es una de las cualidades importantes en la vida de todo creyente, en la vida de todo aquel que ha puesto su fe y esperanza en Cristo Jesús. Porque, hermanos, eso es lo que nos hace a nosotros diferentes. Eso es lo que hace de nosotros seres distintos a lo que el mundo conoce, a lo que el mundo espera, a lo que el mundo literalmente desea y quiere de cada ser humano. Por ello es que cuando la Escritura nos habla de alguien fiel, nos habla de alguien confiable, constante, digno de confianza en lo que se le ha encomendado. Ahora la pregunta es la siguiente. Viendo las definiciones de ambos, o sea, mirando la definición de lo que es un ministro fiel, mirando la definición de lo que la palabra de Dios nos habla acerca de un siervo amado, de alguien a quien tú estimas porque sabes que puedes confiar en él y puedes confiar en todo tiempo y en toda hora. ¿Cómo miras estas cualidades? ¿O qué clase de cualidades sientes que posees tú en tu vida y en tu caminar con el Señor? Porque el apóstol Pablo está haciendo mención de estos ministros, de estos hombres, por el hecho de que fueron fieles a la obra de Dios, de que pudo confiar en ellos, de que pudo poner su esperanza en ellos y de que con toda confianza los podía enviar a cualquier lugar sabiendo que iban a hacerlo, no porque el apóstol Pablo les demandaba a ellos o les pedía a ellos, sino porque sabían que no servían a Pablo, sino que servían a Jesús. Servían al Hijo de Dios, servían al Creador de los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, y que su servicio era no para los hombres directamente, sino para Dios. Y a través de su servicio ellos iban a bendecir a los hombres con todo lo que ellos hacían. Y es para nosotros interesantísimo. ¿Por qué? Porque Pablo no solo describe a estos hombres como consiervos suyos en el Señor, sino que los describe como aquellos en los cuales yo puedo confiar, en los cuales yo puedo depositar mi esperanza, puedo depositar mi fe, en los cuales yo entiendo y reconozco que van a servir a Dios incondicionalmente. Por ello, hermanos, tenemos que entender que Tíquico era un creyente profundamente estimado por su carácter, un hombre de fe, un hombre con fidelidad y compromiso a Dios, un hombre que literalmente dejó su corazón en el servicio a Dios. Lo entregó todo completamente a Dios. Y por ello el apóstol Pablo hace mención de él acá en el versículo 7, donde dice, todo lo que a mí se refiere, dice, todo lo que está pasando en mi vida, todo lo que está pasando en mi vida lo hará saber Tíquico. ¿Por qué?
Porque Tíquico me conoce a mí. Tíquico conoce mi corazón, conoce la situación en la cual me encuentro. Me ha visto llorar, me ha visto reír, me ha visto compartir la palabra, me ha visto ser maltratado. Porque ha estado conmigo. Y cuando se ha tratado de que el Señor ha puesto en mi corazón el saber de la iglesia en Éfeso, el saber de la iglesia en Colosas, el saber de la iglesia en Tesalónica, el saber de la iglesia en Corinto, Él ha estado dispuesto ¿a qué? Ha estado dispuesto a recibir la carta que Él ha escrito en referencia a ellos y llevarla a ellos, entregársela a ellos, porque su pasión es que la gente conozca más de Dios a través de lo que Dios me da a mí, dice el apóstol Pablo. Eso es lo que él sentía en su corazón. Pero acá en esta porción de la Escritura no solamente hace mención de Tíquico como amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, pero también menciona a Onésimo. Menciona a Onésimo. Ahora, ¿quién fue Onésimo? Onésimo, hermanos, también nos dice el apóstol Pablo que fue fiel hermano. Fue un fiel hermano y que era uno de ellos, o sea, era uno de los de Colosa, o sea, él era de Colosa, desde donde él vino a Roma, donde él estuvo con Pablo en la ciudad de Roma. Cuando él salió de Colosa, él vino directamente buscando ¿a quién? Vino directamente buscando a Pablo, buscando al apóstol Pablo. Ahora, hay algo muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos habla acerca de Onésimo, específicamente en el libro de Filemón. En el libro de Filemón, en el capítulo 1, en el versículo 10, la palabra de Dios nos dice acerca de este individuo, nos dice en el versículo 10, y te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis pasiones, el cual en otro tiempo fue útil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. O sea, en otro tiempo fue inútil, ¿no? Pero ahora a ti y a mí nos es útil. Dice, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quisiera hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre. Ahora escucha en el versículo 16, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, por cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Cuando Pablo hace mención de Onésimo, que nos dice en el versículo 9 específicamente, dice, con Onésimo, amado fiel hermano, que dice que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Él les está diciendo a la iglesia de Colosa, yo envío nuevamente a Onésimo, que huyó de su amo Filemón y vino acá a mí, a donde yo estaba, y estando acá yo le hice ver a él la verdad, le hablé acerca de la salvación en Cristo Jesús y el hecho de que se tenía que someter a la voluntad de Dios y se tenía que someter a las leyes establecidas en la tierra, reconociendo que él había quebrantado la ley de la tierra cuando abandonó a su amo Filemón, y él se arrepintió, pidió perdón, aceptó a Jesús en su corazón, y ahora como siervo de Jesús, como un hermano nuestro en la fe, os lo vuelvo a enviar a vosotros nuevamente, pero ya no como esclavo, sino que os lo envío a vosotros como hermano en Cristo Jesús. Cuando vemos esto en la Escritura,
podemos entender varias cosas. Pablo está elevando el valor de Onésimo, mostrando cómo el Evangelio redime el pasado y restaura la dignidad. El Evangelio es la única vía, es la única herramienta, lo único que Dios usa para transformar y cambiar la vida de un hombre. Muchas veces el hombre dice, mira, las palabras que tú me hablas acerca de Dios y el hecho de que yo me tengo que arrepentir y tengo que pedir perdón a Dios y regresar a Dios es esencial y lo sé y lo entiendo, pero no puedo volver a Dios hasta que yo no haya limpiado mi vida. No haya limpiado mi vida. Lo que no entienden las personas es que Dios no quiere que tú limpies tu vida para venir a Él. Él quiere que tú vengas a Él para Él, entonces limpiar tu vida. Él sacar toda clase de imperfección de tu corazón, sacar toda clase de adicción de tu vida y darte una nueva vida en Cristo Jesús. Onésimo tuvo que huir de su amo Filemón a Roma, donde encontró al apóstol Pablo, donde él entendió que lo que él hizo estaba mal, tuvo que arrepentirse, y una vez que se arrepintió, aceptó a Jesús en su corazón y ahora estaba dispuesto a enmendar el error. ¿Cuál? El haber huido de su amo. Regresar nuevamente ¿a dónde? Regresar nuevamente a Colosa. Y el apóstol Pablo le dice que es uno de vosotros. Es uno de vosotros. O sea, él salió de Colosa. Y ahora regresa nuevamente a Colosa. Y cuando él llegue a Colosa, él os dará saber todo lo que está pasando acá en Roma conmigo. Lo que está pasando, los juicios que me esperan, la clase de vida que estoy viviendo, de qué manera estoy siendo tratado, qué oportunidades se me brindan a mí para predicar el Evangelio, de qué manera me tratan aquí en esta cárcel, y cuántas personas vienen y me visitan, y cuántas personas reciben el Evangelio. O sea, Él, cuando Él llegue allá, os hará saber a vosotros que me he mantenido activo, donde me he mantenido activo en el reino de Dios, aún dentro de estas cuatro paredes, dentro de esta celda, en la cárcel. ¿Por qué? Porque estoy prisionero, dice el apóstol Pablo, ¿por causa de qué? Por causa del Evangelio. Por causa del Evangelio. Ahora, hermanos, Onésimo, antes un esclavo fugitivo, ahora es presentado por Pablo como un hermano profundamente amado, fiel y completamente restaurado por la gracia de Cristo. No solo es parte del cuerpo, sino que es uno de los suyos, un colosense transformado y confiable, que lleva buenas noticias y demuestra en Cristo que nadie queda definido por su pasado. ¿Qué es lo más importante? Un colosense transformado y confiable. Es lo que el apóstol Pablo dice acerca de ¿quién? Acerca de Onésimo. Hermanos, entiende ese concepto. Entiende ese concepto. Porque el apóstol Pablo habla de Tíquico como amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Simplemente dice, Tíquico ha dado su vida por el servicio a Dios. No hay reservas en él, en todo lo que él hace para el reino de Dios. No solamente predica, sino que también lleva las predicaciones. No solamente ministra, sino que también ministra a los que ministran. O sea, él ha dedicado su vida al servicio de Dios. No hay duda de su fidelidad. Pero Onésimo, que va de regreso a ustedes,
Cuando Él llegue a Colosas, ustedes lo van a mirar como un esclavo que huyó de su amo. Y lo van a mirar ustedes con malos ojos. Y cuando lo miren a Él, ya no le miren a Él con malos ojos, mírenlo a Él como uno de vosotros, como un hijo de Dios. Que no sea el pasado de un esclavo que huyó de su amo el que lo defina, sino que sea un hijo de Dios que ha regresado a su casa, como aquel hijo pródigo que regresó a su casa. Y esa es de la manera que quiero que ustedes lo miren. Continuando en el capítulo 4, en el segundo punto, hermanos, vamos a mirar unidad y compañerismo en la misión. Lo vamos a mirar de los versículos 10 al 14. Unidad y compañerismo en la misión. En el versículo 10 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, quiere decir que también estuvo preso él. Os saludan, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un gran consuelo. Aquí hace mención de cuatro compatriotas del apóstol Pablo. Hace mención acerca de Marcos, hace mención acerca de Aristarco, Marcos, Bernabé, y también habla acerca de Jesús, el llamado Justo. Y estas cuatro personas eran 4 judíos, 4 hombres con descendencia judía, 4 hombres que entendieron que Jesús es el Mesías, es el Cristo, es el enviado de Dios para redimir al mundo de sus pecados y darles a ellos el don de la vida eterna. Y para el apóstol Pablo era de suma importancia rodearse de hombres que tuviesen un mismo trasfondo, que pensasen de la manera que él pensaba, que conociesen la ley de Dios a la profundidad que él la conocía, para que entendiesen que la redención de Dios no viene a través de la ley, sino que viene a través de la gracia, a través de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Porque cuando tú sabes de dónde has salido, tú sabes quién eres tú en Cristo Jesús, y tú sabes lo que Cristo Jesús hizo para ti y por ti, llegas a tener una apreciación más profunda por lo que Dios ha hecho por ti y en tu vida. Por ello hace mención de estos 4 individuos. Primero, Aristarco, y lo menciona como mi compañero de prisiones. Aristarco era un judío de Tesalónica. En Hechos capítulo 20, versículo 4, fue el acompañante de Pablo mientras él iba de camino hacia Jerusalén a llevar las ofrendas de las iglesias, donde el apóstol Pablo se propuso en su corazón llevar a la iglesia una ofrenda a Jerusalén. Y es donde lo podemos encontrar en Hechos capítulo 20, versículo 4, donde acompaña al apóstol Pablo. Se lo menciona varias veces como colaborador misionero, e incluso sufrió peligros físicos juntamente con el apóstol Pablo, y se hace mención de ello también en Hechos capítulo 19, versículo 29. Ahora, aquí se le llama compañero de prisiones, lo que indica que estuvo preso con Pablo por causa del evangelio. Por causa del evangelio. Y en Hechos capítulo 27, versículo 2, se menciona a Aristarco macedonio de Tesalónica, dice, estaba con nosotros. O sea, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras hace mención de este hombre con el fin y el propósito de darnos a entender a nosotros
que para el apóstol Pablo el apoyo de sus conciudadanos, o sea, sus compatriotas, era muy importante. De la misma manera que el apoyo nuestro en la iglesia, de nuestros hermanos en Cristo Jesús, es muy importante, porque nos hace a nosotros de una misma mente, un mismo corazón, un mismo propósito, una misma meta, y nos lleva a una misma misión. Eso es lo que el apóstol Pablo sentía cuando estos hombres estuvieron alrededor de él. Pero también menciona a Marcos, ¿no? Menciona a Marcos, el sobrino de Bernabé, dice recibidle. Ahora, este Juan Marcos, quien en el pasado desertó del primer viaje misionero, como lo podemos ver en Hechos capítulo 13, versículo 13, causó desacuerdo entre Pablo y Bernabé. O sea, hasta cierto punto fue la causa de la división de estos dos misioneros. Pablo y Bernabé comenzaron a salir a evangelizar, yendo de ciudad en ciudad, plantando iglesias, ministrando en diferentes áreas, sirviendo unánimes juntos en un mismo espíritu, avanzando el reino de Dios por las diferentes regiones. Pero cuando se dio el tiempo de hacer su segundo viaje misionero, Bernabé quiso llevar con él a su sobrino, a Juan Marcos. Pero Juan Marcos se había echado para atrás en el campo de misiones. Juan Marcos entendió que el llamado del apóstol Pablo y el llamado de Bernabé era un llamado el cual él no tenía, el cual él no sentía. Y cuando tú te pones a hacer algo, o cuando te das a hacer algo para lo cual Dios no te ha llamado, se torna en una carga. Se torna en algo difícil de hacer, algo pesado, algo tedioso. Y Juan Marcos entendió y dijo: hey, yo no he sido llamado para ser misionero. Pablo, Bernabé, yo no puedo continuar con ustedes. Me retiro del campo de misiones, me regreso a Jerusalén. Y eso le partió el alma al apóstol Pablo. Y esta tarde, mientras compartíamos en nuestro devocional, en nuestro tiempo de oración, específicamente en el libro de Hechos, en el capítulo 15, donde miramos el desacuerdo entre el apóstol Pablo y Bernabé, donde se hizo la decisión de dejar a un lado a Juan Marcos. Miramos cómo ellos se separaron por el hecho de que el apóstol Pablo miró a Juan Marcos y el apóstol Pablo deseaba que Juan Marcos fuera como él era, que lo diera todo sin reserva, que hiciera exactamente lo mismo que él estaba haciendo. Y algo que ahora podemos ver, que él reconoce que lo que él hizo y la decisión que él tomó fue equivocada. Porque cada uno de nosotros, iglesia, madura en diferentes tiempos y a diferentes niveles. Hay quienes de ustedes han venido al Señor y el momento que abriste tu corazón a Cristo Jesús, sentiste en tu corazón un fervor y un deseo por la palabra de Dios. Leíste la palabra de Dios, la devoraste y en un mes maduraste, lo que a muchas personas les toma 5, 6, 7, 8, hasta 10 años, hasta 20 años. En un mes. Y entonces tú que aceptaste a Jesús en tu corazón y en un mes maduraste lo que le toma a alguien madurar 20 años, quieres que aquella persona que se acaba de convertir sea como tú, tenga el mismo fervor, desea hacer lo mismo que tú haces por el Señor, cuando tu nivel de madurez es acá y el nivel de madurez del otro es acá abajo. O sea, no puedes tú traer al que está acá a hacer lo que tú tienes, lo que tú quieres, porque tu tu nivel de madurez es mucho mayor. Tu entrega a Dios es sin condiciones y la entrega de esa persona es la de una persona que apenas está comenzando a dar pasos en el Señor. Y ahora aquí Él lo entiende, Él lo reconoce.
¿Por qué? Porque nos dice acerca de él, dice Marcos, sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento. Habéis recibido mandamiento. O sea, yo os dije a vosotros en otro tiempo que me equivoqué con él. Pero ahora me es útil, dice, ahora me es útil, no solamente me es útil, sino que ahora les pido que lo reciban, porque yo sé y entiendo, porque Dios mismo me lo reveló, que Él en su tiempo iba a dar el fruto, el cual yo esperaba que Él diese. Y es maravilloso mirar eso y reconocer eso, especialmente cuando nosotros, hermanos, nos equivocamos. Y esperamos de las personas que hagan lo que nosotros hacemos, que piensen como nosotros pensamos, que tengan la misma entrega y la misma pasión que nosotros tenemos. No es posible, porque cada uno de nosotros madura diferente. Pero también nos habla de Jesús llamado el justo. Jesús llamado el justo, dice, ha sido un consuelo. O sea, de este hermano sabemos poco, excepto lo que Pablo nos dice, ¿no? Que era judío, o sea, de la circuncisión, que colaboraba activamente en el reino y que fue un consuelo personal para Pablo, un alivio, un alivio en medio de la aflicción. Ahora, hermanos, ¿se entiende algo? Y la frase clave de estos versículos es la siguiente. Cuando Dios nos da a nosotros la bendición y la oportunidad de servir en el reino de Dios, lo que Dios nos da a nosotros para hacer, tenemos que hacerlo no para los hombres. Tenemos que hacerlo para Dios, por lo que Dios ha hecho por nosotros los hombres. En agradecimiento a Dios por lo que Él en su infinita misericordia y en su amor por nosotros hizo. Por el hecho de que muchas veces nos enfocamos en el hecho de que voy a servir y el líder de los sugieres es el que me dice lo que tengo que hacer. Quiere decir que voy a estar sirviendo al líder de los sugieres. No está sirviendo al líder de los sugieres. Está sirviendo a Jesús. Está sirviendo lo que el líder de los sugieres te dice que hagas, no por el hecho de que quiere señorear sobre tu vida. Simplemente te está diciendo porque lo que Dios dio a él y la orden que Dios dio a él para que tú puedas servir efectivamente en el reino de Dios. Y esa es la forma en la cual el apóstol Pablo pone a estas 4 personas, a estos 4 judíos. Dice, ellos fueron claves en mi vida. Fueron claves porque ambos teníamos la misma perspectiva. Nosotros, cada que servíamos al Señor y no nos servíamos los unos a los otros, servíamos unánimes en un mismo espíritu, entendiendo que a quien servíamos era Dios, y por lo que Dios hizo en nosotros y por nosotros, es que nosotros dimos nuestra vida en servicio al Señor. Ahora en el versículo 12 y 13 dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros con sus con sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de Él doy testimonio de quien tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Epafras, el cual es uno de vosotros. En esta porción de la Escritura encontramos en el capítulo 1, en el versículo 7, el nombre de Epafras también. En el capítulo 1, si vas ahí al versículo 7, vamos a encontrar el nombre de Epafras, donde dice, como lo habéis aprendido de Epafras,
nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Ahora acá en el capítulo 4, versículo 12, dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros con sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. En todo lo que Dios quiere. Ahora veamos algo, y es muy importante para nosotros. De acuerdo a los eruditos bíblicos, se dice que Epafras fue el fundador de la iglesia de Colosa. Pero lo que podemos ver y lo que no logramos deducir y entender es el hecho de que si el Epafras del capítulo 4 es el mismo Epafras del capítulo 1. ¿Por qué? Porque el Epafras del capítulo 1, el apóstol Pablo lo describe como un consiervo. O sea, un consiervo quiere decir que era un evangelista, era un pastor, era uno que ministra la palabra de Dios a una congregación, alguien que está al frente de la iglesia, ministrando a la iglesia continuamente. Y acá en el capítulo 4, versículo 12, lo describe como siervo de Cristo. Alguien que ora continuamente por la iglesia y alguien de quien tiene una entrega y una pasión increíble por la iglesia en Colosa. Pero es muy importante. ¿Por qué, hermanos? Porque a mí me gusta enseñar la palabra de Dios como es. Como es. Y a mí me gusta que cuando yo me equivoco en alguna parte de la escritura, no te lleves lo que yo dije como verdad. Me gusta que cuando llego a un punto de la palabra de Dios y cometí un error en algún versículo o en algún capítulo, lo que sea, que me confrontes con la palabra de Dios. Y es muy importante eso para mí. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es que me ayuda a mí no solamente a indagar más profundamente, sino que me motiva a asegurarme que lo que yo voy a enseñar es sólido y que habla con autoridad y con verdad. Para mí es muy importante eso. Y por ello es que no estoy claro ni seguro en si el Epafras del capítulo 1, versículo 7, es el mismo Epafras del capítulo 4, versículo 12. ¿Por qué razón te digo eso? Por el hecho de que, mira, veamos en los versículos anteriores que acabamos de leer, ¿no? Estamos hablando acerca de 4 judíos. 4 judíos, ¿no? Estamos hablando de Aristarco, estamos hablando de Bernabé y estamos hablando de Marcos, pero también hablamos ¿de quién? De Jesús, el llamado justo. Si había muchos Jesuses, había muchos Marcos, había muchos Epafras, había muchos Bernabés y había muchos que, como el día de hoy, hay muchos Joséses, hay muchos Tonys, hay muchos Franciscos, hay muchos Josués, hay muchos, o sea, y en todas partes se habla y se menciona acerca de diferentes nombres que relativamente no necesariamente quiere decir que es el mismo nombre, ¿te das cuenta? Pero sí estamos militando y trabajando en el mismo reino de Dios. Estamos trabajando en el mismo reino de Dios y se usa nuestro nombre o se usa el nombre nuestro que le pertenece a alguien más en diferentes partes de las Sagradas Escrituras. Ahora, lo que sí podemos mirar de Epafras en el capítulo 1, versículo 7, es de que este hombre fue consiervo del apóstol Pablo, amado, fue fiel ministro de Cristo para los colosenses. Ahora, este otro Epafras está en Roma. Este otro Epafras está en Roma. ¿Por qué? Porque dice que Epafras les manda saludos a ellos. Les manda saludos. Ahora, este otro Epafras también vino de Colosa.
también vino de Colosa. Muy fácilmente pudiésemos deducir o decir, fue Epafras, el fundador de la iglesia, el cual vino directamente al apóstol Pablo y le trajo a él la carta, o le vino a él a dar la noticia, a informarle las condiciones de la iglesia en Colosa. Y vino a recibir consejo directamente del apóstol Pablo para ahora regresar nuevamente a Colosa y corregir todas estas diferentes deficiencias dentro de la iglesia. Pero si ese hubiese sido el caso, entonces el apóstol Pablo no hubiese tenido que escribir una carta, porque él simplemente le hubiese dado un consejo a Epafras, le hubiera dicho cómo lidiar con el problema, y Epafras hubiera regresado y hubiera lidiado con el problema directamente con ellos. Y Epafras no regresa a Colosa, se queda en Roma. ¿Quién regresa a Colosa? Tíquico. Tíquico es el que regresa a Colosa con la carta en mano. No sabemos exactamente cuál de ellos sea, pero lo que sí sabemos es que de ambos nos dice la Escritura que son siervos de Cristo, que son personas fervientes en la oración, que oran continuamente por el bienestar de la iglesia en Colosa. Y eso para mí, hermanos, habla más acerca de estos dos personajes que cualquier otra cosa. Por ello es muy importante entender que cuando la palabra de Dios nos habla acerca de una persona que ha dedicado su vida al servicio de Dios y ha entregado su vida a las cosas de Dios, no importa cuál sea tu nombre o no importa que tengas el mismo nombre, Yo he tenido la bendición y el privilegio de servir con dos grandes pastores, hombres de Dios, entregados al servicio del Señor. Uno de ellos es Lance Cook, aquí en la iglesia de la Habra, Calvary Chapel La Habra. Y otro de ellos es Lance Rodlarte, que es el pastor de Calvary Chapel Oxnard, con el cual ministramos en Cuba. Grandes hombres de Dios, mismo nombre, pero diferentes lugares, diferentes iglesias, pero como un denominador, siervos de Cristo, hijos del Dios Altísimo, ministros de la palabra de Dios, hombres dedicados ¿a qué? Hombres dedicados a la obra de Dios. Por ello, podemos entender que el apóstol Pablo, podemos entender las palabras del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 versículo 10 cuando dice: si todavía agradare a los hombres, no sería siervo de Cristo. Simplemente porque no es a un hombre a quien buscamos, es a Jesús ante quien nos doblegamos. En el versículo 14 nos dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Lucas, el autor del libro de los Hechos, el autor del libro de Lucas, un hombre el cual dedicó su vida ¿a qué? Dedicó su vida a servir a Dios. Puso su título, su conocimiento al servicio de Dios. Al servicio de Dios. Se puede ser un carpintero para el reino de Dios. Se puede ser un albañil para el reino de Dios. Se puede ser un médico para el reino de Dios. Se puede ser un arquitecto para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes que tu título no es el que te hace a ti, sino lo que te hace a ti es tu identidad con Dios, tu identidad con Jesús, entonces lo que tú eres lo sometes ahora a lo que Dios quiere hacer con lo que tú tienes. Lucas tenía conocimiento en el ámbito de la medicina, ministró y sirvió al lado del apóstol Pablo. No solamente el apóstol Pablo ministraba el evangelio, sino que el doctor Lucas también ayudaba a las personas en su estado físico. Dios no en todas las personas obra milagros, maravillas y prodigios.
Hay en quienes Dios opta por usar la medicina. Y es ahí donde los médicos, los doctores, usados por Dios, no solamente ministran el evangelio, la palabra de Dios, sino que usan la ciencia y el conocimiento y la sabiduría que Dios les dio a ellos para aliviar el dolor de los cuerpos de ellos. Y el apóstol Pablo dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Ahora, Demas, ¿quién era Demas? Demas, qué interesante, ¿no? Demas, un colaborador que sirvió aquí en Colosenses, es mencionado en el libro de Filemón, capítulo 1, versículo 24, como colaborador del reino de Dios, de la obra de Dios. Pero más adelante, en 2 de Timoteo, Pablo escribe con dolor las siguientes palabras acerca de Demas. Fíjate lo que habla el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:9. Dice: procurad venir pronto a verme, porque Demas, escucha, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Lo que nos muestra aquí en esta porción de la Escritura es que Demas, como puedes ver, estaba involucrado en el servicio a Dios. Estaba muy involucrado en las cosas de Dios. Porque acá en el versículo 14 que acabamos de leer nos dice a nosotros que este Demas, este hombre, o sea, Lucas y Demas, enviaban también saludos. ¿A quién? Enviaban saludos a la iglesia en Colosa. Les enviaban saludos a ellos. Lo que quiere decir que a estas alturas, hasta este tiempo, Demas aún estaba sirviendo a Dios al lado del apóstol Pablo. Pero cuando el apóstol Pablo escribe la carta de Segunda de Timoteo, cuando escribe la carta de Segunda de Timoteo, informa a la iglesia que Demas, aquel el cual sirvió al lado de él, dejó la obra de Dios y se fue tras las cosas del mundo. No nos dice la Escritura que se fue tras falsas doctrinas. Simplemente nos dice la Escritura que se enamoró de las cosas del mundo. Ahora, hermanos, Demas nos recuerda que el amor por el mundo puede apagar nuestra pasión por el reino de Dios. El amor por el mundo puede apagar nuestra pasión por el reino de Dios. No basta, hermanos, con estar cerca de los líderes ni tener un buen comienzo. Lo que vale es el cómo terminas la carrera que emprendiste en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Podemos ver que Lucas era un querido hermano del apóstol Pablo. No solamente fue un querido hermano, sino que fue un hombre fiel a la obra de Dios y se mantuvo fiel hasta sus últimos momentos. Pero Demas no. Por ello, hoy es el día, hermanos, para decir al Señor: hazme un ministro fiel. Ayúdame a ver si las cosas de este mundo están siendo atractivas para mí. Ayúdame a mirar si me interesa más el irme a pasear que venir a la iglesia. Ayúdame a mirar, Señor, si me apasiona más una película del mundo que una película cristiana. Ayúdame, oh mi Dios, a mirar si una telenovela me apasiona más que pasar tiempo leyendo tu palabra.
Porque si ese es el caso, quiere decir que el mundo me está atrayendo y poco a poco me está sacando de tu voluntad y no quiero salir de tu voluntad. Quiero estar en tu reino, quiero hacer lo que es de tu agrado. Para terminar en el punto 3, la continuidad del mensaje, del versículo 15 al 18. Nos dice la escritura del versículo 15 al 18, dice: saluda a los hermanos que están en Laodicea, a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Decir a Arquipo: mira, que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Ahora escucha bien las últimas palabras del apóstol Pablo. Saluda a los hermanos que están en Laodicea. Si el apóstol Pablo dice: cuando la carta llegue a ustedes, y una vez que ustedes la hayan leído, una vez que ustedes hayan entendido el contenido de la carta a los colosenses, quiero que agarren esa carta y la lleven a los de Laodicea. La lean ellos también, y la carta que yo envié a los de Laodicea, que la traigan ellos a ustedes, y ustedes también compartan la carta que yo escribí a ellos. Y qué importante es eso. Porque la palabra de Dios, hermanos, es para ser compartida. La palabra de Dios es para ser traída, llevada. ¿A quién? A nosotros aquí en Calvary Chapel in Tutalai nada más. La palabra de Dios que el Señor nos ha dado este día, ¿es para nosotros solamente? No, iglesia. La palabra que Dios nos ha dado este día es para que la compartamos con los nuestros y con los de afuera. Y que lo que Dios dio a ellos lo puedan compartir con nosotros, para juntos crecer en sabiduría y en conocimiento del reino de Dios. Y crecer de esa manera a la estatura que el Señor quiere que nosotros lleguemos a ser. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Para terminar ya, para concluir ahora sí, hoy hemos visto a varios colaboradores del reino, como a Tíquico, Onésimo, Lucas, Demas, Ninfas, Arquipo y a otros que desempeñaron diferentes roles, pero todos cumplieron con sus llamados. Colaboradores fieles que cada uno desde su lugar, con su talento, su oración y su obediencia, hicieron avanzar el reino de Dios. La exhortación es la siguiente: nosotros también somos llamados a ser colaboradores del reino de Dios. Somos llamados a ser colaboradores del reino de Dios en cada tarea, en cada lugar. El Señor quiere que seamos fieles hasta el final, como aquellos que nos precedieron, los cuales el día de hoy están en las Sagradas Escrituras como ejemplo a nosotros para seguir. Y de esa manera ser parte del reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así es de que con ello terminamos la carta a los Colosenses. Nuestra siguiente carta va a ser la carta a los Tesalonicenses. Así es de que te insto que ya comiences ¿a qué? Comiences a leerla. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a prepararnos para la Santa Cena. Pero antes vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por esta carta. Gracias por lo que en ella y a través de ella diste a nosotros. Y gracias, Padre, porque podemos entender y reconocer que has sido tú, mi Dios, el que nos ha hablado. Oh Padre Santo, a través del Espíritu Santo que tú inspiraste a Pablo a escribir y dejar en tinta y papel esta carta, este gran mensaje para cada uno de nosotros, Padre mío, que ha sido de gran bendición.
Te pido, Padre mío, que no haya sido, Señor, algo que nos ha entretenido por una hora, sino que haya sido algo que ha cambiado nuestra vida para siempre, Padre. Gracias por ello. Ahora, Señor, el siguiente paso es la carta a los tesalonicenses. Mi Dios, prepara nuestros corazones para podernos, oh mi Dios, meter en ella de lleno y aprender de igual forma lo que tú, oh Padre mío, enviaste a esta iglesia y de la manera a la cual le administraste a ellos. Ahora bendícenos aquí y bendícenos en este tiempo en la Santa Cena. Te lo pido en el nombre de Jesús y todos decimos amén.